que parecieran el reclamo cotidiano del ciudadano de a pie y que pareciera también que no hay una respuesta efectiva por distintas entidades de poder para satisfacerla. La clase política de un polo y del otro saben que esos son los temas necesarios a discutir. El asunto es que el interés de la preservación del poder o de la obtención del poder por otro de los polos, lo que genera es un deslizamiento, una priorización en relación con otros temas que no necesariamente están en conexión con lo que está reclamando en este momento la ciudadanía. Hemos pasado, por ejemplo, en estos últimos días a poner en un segundo plano nuevamente el asunto económico, cuando el asunto económico estaba siendo agendado como un elemento de primer plano para la población venezolana, porque en este momento hemos entrado en lo que es la fase previa al proceso electoral y entonces vuelve a ser lo electoral un elemento prioritario. Lo interesante sería que la clase política venezolana pudiese entender que dentro de la discusión de lo político hacia lo municipal, lo económico es un elemento fundamental que la gente está reclamando diariamente y que cada uno le dé los matices que quiera darle, ¿no? Por ejemplo, para el proceso revolucionario debería ser el elemento económico centrado fundamentalmente en la posibilidad de plantear cómo desarrollar proyectos socioproductivos desde los consejos comunales y las comunas para poderlos conectar con el incremento del Producto Interno Bruto y quizás para el resto, la oposición venezolana, el problema seguramente podría ser la discusión sobre el cambio de divisas o sobre el concepto de inflación y las medidas hacia la inflación. Y todo esto estaría entonces conectándose con lo que está reclamando la gente en la calle en relación con la situación económica. Sin embargo, eso se rompe. Y la dirigencia política de un lado y del otro lo único que está hablando es de quién es el mejor candidato, quién es el más bonito, quién es el que canta más o quién es el que tiene la mejor cirugía plástica. Y eso no es peligroso para la estabilidad de un país, porque cuando un país reclama ciertos elementos esenciales para la subsistencia, y el encargado de suministrárselo no se ocupa de ello porque está ocupado exclusiva y excluyentemente de política, se va generando una carga que de alguna forma revienta. Ponemos ejemplo, cada vez que se vuelca un transporte de mercancía, lo saquean. O sea que de alguna forma hay una necesidad no satisfecha. Bueno, lo de un camión saqueado que en algún tipo de accidente creo que no es nada novedoso en el país y en todo caso lo que quizás se está poniendo es de relieve desde el punto de vista comunicacional porque se están volcando muchos camiones, diría yo, ¿no? En todo caso, sin duda alguna que la necesidad de generar una repolitización, que no es solamente la polarización, sino una repolitización de la sociedad venezolana, como consecuencia de la trivialización que se está generando, producto de el interpretar de lo que es necesario en este momento en el manejo de la política de un lado y del otro, creo que es lo que está reclamando un venezolano que lo que ha aprendido, por el contrario, es que el elemento político es importante y es relevante y que ahora no se chupa el dedo con cualquier tipo de estrategia que permite cambiar una cosa por la otra y no hablarle claramente a la gente, ¿no? Antes de pasar a las interrogantes vía Twitter de nuestros televidentes, quisiera abordar el tema de la relación entre las clases políticas, entre las formas de pensar política. Capriles Radonsky no reconoce a Nicolás Maduro, Capriles Radonsky no acepta el resultado, intenta un recurso del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia dice, ni siquiera te lo voy a estudiar. Nicolás Maduro, en reacción, no reconoce a Capriles Radonsky. Hay una serie de investigaciones contra personeros del partido político de Capriles Radonsky, que para algunos obedecen a persecución de la corrupción, para otros es un acoso político contra la disidencia. Independientemente, se puede llevar la política sin un diálogo, se puede llevar la política sin aceptar el uno al otro, sin un mínimo de convivencia. Bueno, permíteme hacer la siguiente observación. Yo creo que el que no reconoce es Capriles a Nicolás, pero Nicolás reconoce a Capriles como gobernador del Estado. Pero cuando le coloca a Elías Agua en un gobierno paralelo inconstitucional, porque no es el gobernador del Estado Miranda, hay una forma de conocimiento. En el país durante muchos años han existido corporaciones que apoyan el desarrollo regional y no es nada extraordinario que se coloque a alguien que apoya el desarrollo regional en donde hay debilidades para el desarrollo en ese sentido. El Estado Miranda no es el único que tiene una corporación que permite estimular el desarrollo. Hay muchos otros estados, incluso en el Zulia, habiendo un gobernador del proceso revolucionario, existe una corporación. Así que eso no tiene absolutamente nada de extraordinario. En todo caso, lo que sí tiene de particular es que hay una intencionalidad política y eso nunca va a estar fuera del juego en ese sentido. Ahora bien, Capriles no reconociendo al otro, no reconociendo a su alterno, no reconociendo la otredad,
por supuesto que está afectando la forma de relación política. Nicolás Maduro reconoce a Capriles Radonsky y hace política con la oposición. Hace política que puede ser desde la posibilidad de generar investigaciones producto de procesos irregulares que esté generando la oposición. Eso pasa en todas partes del mundo, eso pasa en cualquier país del mundo, desarrollado o no. Y eso además es parte del reconocimiento del otro por parte del gobierno nacional, quien lamentablemente está generando profundas resistencias y de manera bizarra pone a su cantera política en un proceso de consternación permanente, porque no reconozco a Nicolás Maduro, no reconozco al Consejo Nacional Electoral, no reconozco los resultados del 14 de abril, pero sin embargo soy el jefe de campaña de las próximas campañas municipales y salgo entonces por el país a levantarle la mano a una serie de candidatos que me convienen o que no me convienen, sin duda alguna que debe ser bastante consternante para su población electoral y su militancia, ¿no? No era sano revisar el proceso comicial, no era sano que el tribunal dijera, mira, revisamos, fuimos a juicio, pon tus pruebas y las evidencias, dije, mira, diga chiste o no chiste, los votos están contados y ganó Nicolás. Mira, el presidente Nicolás Maduro el 14 de abril dijo, si tenemos que volvernos a contar, nos contamos. Y fue el Poder Electoral el que abrió todo un proceso que permitió entonces cotejar los resultados y además después de eso se cumplió la fase de hacer la demanda en el Tribunal Supremo de Justicia y se comprobó que había no había sustancia suficiente, no había elementos probatorios para poder desarrollar un proceso de investigación en ese nivel. La oposición tendrá el derecho de llevarlo a la instancia que quiera, pero en cuanto al cumplimiento de las fases de investigación en el país, el principal elemento de revisión, que es el Poder Electoral, ya cumplió con él. Sin embargo, la principal queja de la oposición es cierta, es pública, notoria y comunicacional. Falta de equidad a la hora de un proceso comicial, las cadenas versus la imposibilidad de tener cadenas, los límites de tiempo en publicidad o en propaganda. Por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral permita que candidatos del oficialismo se cambien a un centro de votación cuando no votaban en ese lugar. Hay elementos que, aunque objetivamente a lo mejor no afecten el resultado, desde el punto de vista subjetivo da pie a la suspicacia. No tengo ninguna duda que la reglamentación y todos los elementos de ordenación de los procesos electorales deben profundizarse aún más. Debe generarse por parte incluso del Poder Electoral la posibilidad de que haya una capacidad sancionatoria mucho más eficiente. Pero como tú muy bien lo acabas de decir, esos elementos poco pueden ser determinantes en un resultado electoral, porque entonces nos podríamos preguntar si, por ejemplo, en el estado Miranda, el hecho de que la condición de que Capriles sea gobernador también es un elemento de ventaja en una elección como esa. En todo caso, el Poder Electoral tiene una amplísima responsabilidad de seguir desarrollando las técnicas y elementos necesarios para poder generar realmente un control sobre los procesos electorales. Brevemente, para ir a la pausa y regresar con la participación vía Twitter, ¿no debe el Estado ampliarse? ¿No debe el Estado actualizarse? Por ejemplo, tenemos una Contralora que no es la designada o la que debió haber sido designada. Unos rectores del CNE, la mayoría con el plazo vencido. Unos magistrados también que se venció y están con suplente. Mire, yo estoy absolutamente seguro que el Estado, tal como tú dices, debe ampliarse y actualizarse. Ampliarse y actualizarse en relación con el proyecto del Estado comunal, en relación con la necesidad de la profundización de los consejos comunales y las comunas, con la necesidad y el compromiso que se ha adquirido y que se ha generado de profundizar la democracia participativa y protagónica, no solamente dentro de las organizaciones políticas, sino además también dentro de la convivencia ciudadana, y también incrementar y profundizar los niveles de eficiencia y eficacia. Todos los otros elementos que tú me acabas de mencionar, sin duda alguna, están regulados y tienen sus tiempos específicos en función de poder generar la actualización de los poderes públicos, pero los poderes públicos no necesariamente son los elementos que componen solamente el Estado es mucho más amplio. Claro, pero ya esos lapsos se cumplieron hace rato. Voy a dejar la conversación hasta ahorita para ir a la pausa y regreso participación vía Twitter de nuestros televidentes. Ya venimos. 6:56.